Olfatorio. El nervio olfatorio o olfativo es el primero y más corto de los pares craneales. Su función es sensorial. Se origina en las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio que recubre la mayor parte del cornete superior y la pared opuesta al tabique de las fosas nasales. No se realiza su examen de rutina. La alteración del olfato se debe principalmente a causas locales, tabaquismo, rinitis, y en menor medida a causas del tipo nervioso, destacando la afección de los nervios olfatorios por traumatismos craneales con fractura de la lámina cribosa del etmoides. La exploración de este nervio se realiza ofreciendo al paciente sustancias conocidas y no irritantes, como chocolate, café, jabón. En este caso es café. Se alternan las fosas nasales ocluyendo la contralateral. El paciente debe identificar el olor en cada lado. Segundo par craneal, nervio oftálmico óptico. El nervio óptico es un nervio sensorial, encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Se explora mediante los exámenes de agudeza visual, campimetría y fondo de ojo. La agudeza visual se valora con las pruebas específicas para visión de lejos, tabla de Snellen, y visión cercana, cartilla de Jagger. La tabla de Snellen consiste en una serie de letras de tamaño decreciente, colocadas a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir más detalles. La cartilla de Jagger muestra una serie de texto en tamaño decreciente, a una distancia de 30 centímetros. El clínico puede obtener una valoración global de la agudeza visual, solicitando que el paciente cuente los dedos de la mano a una distancia de 1 metro y que lea el periódico a una distancia habitual. La exploración del campo visual normalmente se omite, pero debe efectuarse en pacientes con patología cerebrovascular. La campimetría por confrontación es la prueba más sencilla por la cual se compara el campo visual del paciente con el propio que se utiliza como patrón normal. El explorador coloca su cara frente a la del paciente y mueve un lápiz desde el exterior hacia el interior. Deben explorarse separadamente los 4 cuadrantes de ambos ojos. Según su extensión, los defectos del campo visual se clasifican como escotomas, cuadrantopsias y hemianopsias. El examen del fondo de ojo se debe realizar con un oftalmoscopio, en principio sin dilatar farmacológicamente las pupilas del paciente. Inicialmente se valora la papila, que es el aspecto más rentable en atención primaria buscando signos de edema o atrofia. Después se solicita al paciente que mire la luz del oftalmoscopio y se examina la mácula en busca de cambios degenerativos. Primero se debe evaluar las pupilas simétricas que deben tener un diámetro de 2 a 4 milímetros y deben producir miosis y midriasis. Entonces evaluamos los reflejos pupilares. Primer reflejo, reflejo fotomotor directo, se ilumina la pupila con una luz intensa, la pupila normal se contrae rápidamente cuando la luz es enfocada en la retina homolateral y se dilata cuando se retira la fuente luminosa. Reflejo fotomotor cruzado, cuando se ilumina una pupila con luz intensa en un sujeto normal, se produce contracción de ambas pupilas, tanto la ipsilateral al estímulo como la contralateral. Aquí se evalúa la vía eferente del tercer par craneal y la vía aferente del nervio óptico. Reflejo de acomodación y convergencia se obtiene solicitando al paciente que fije la mirada a algún objeto cercano y luego en forma rápida se solicita que fije la mirada a un objeto alejado. Hay una constricción pupilar al enfocar los objetos solicitados. Ahora, los reflejos de los párpados, se pide al paciente que abra y cierre los ojos de una manera rápida y fuerte. Después se evalúan los movimientos oculares, se pide al paciente que mire lateral, medialmente, hacia arriba y lateralmente, hacia arriba y medialmente, hacia abajo y lateralmente y hacia abajo y medialmente. Y así evaluamos estos 3 pares craneales. Quinto par craneal, nervio trigémino. Se trata de un nervio mixto que recoge la sensibilidad de las mucosas nasal y bucal. Asimismo, se trata del nervio motor de la musculatura de la masticación, pterigoides, temporales y maceteros. Su exploración se divide en 3 partes.
Función motora. Corresponde al nervio mandibular, que también presenta fibras sensitivas. Tercera rama del trigémino. Se explora pidiendo al paciente que apriete un objeto entre los dientes, maceteros, o abra la boca contra la resistencia para explorar los pterigoides. Con la inspección se valoran signos de atrofia de los músculos temporales y maceteros. Función sensitiva. Es la más importante. Se valora la sensibilidad facial, táctil y dolorosa de sus tres ramas faciales: oftálmica, maxilar y mandibular, de abajo hacia arriba y comparativamente de ambos lados. Podrán utilizarse un algodón y un alfiler. Se sugiere explorar cada lado de la cara en 3 puntos situados aproximadamente en una línea vertical, pero a diferentes alturas, por encima de la ceja, la frente, el labio superior y el mentón. Función refleja. Se explora con el reflejo corneal. Al tocar suavemente la córnea del paciente con un bastoncillo de algodón, se produce el cierre palpebral de ambos ojos. Para la evaluación semiológica del séptimo par craneal o par facial, debemos evaluar tanto su función motora como su función sensitiva. Para evaluar la función motora, debemos examinar la acción de los músculos de la expresión facial durante los actos gestuales comunes. Un menor parpadeo de un ojo, una hendidura palpebral más pequeña o un menor movimiento de una mitad de la boca al hablar nos indicarán daño de este par. Para esto se le pide al paciente que eleve las cejas, que frunce el ceño. Le pediremos que cierre los ojos fuertemente e intentaremos abrirlos con nuestras manos. También se le pedirá que sonría para buscar asimetrías. Además de evaluar la contracción normal de los músculos, debemos buscar la presencia de movimientos anormales como temblores, espasmos o tics. Para evaluar la función sensitiva del par craneal, debemos usar los 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Debemos evaluar la percepción de estos sabores en busca de hipogeusias o paragesias. El paciente nos indicará qué sabor percibe, dependiendo del cotonete que pongamos en su lengua, de acuerdo a una tabla preconfeccionada. Para la evaluación semiológica del octavo par craneal o vestíbulo coclear, se debe evaluar tanto la función auditiva como la vestibular. Para evaluar la función auditiva, se utiliza el test de Rine. Se utiliza el diapasón, se lo hace vibrar y se coloca sobre el proceso mastoideo. El paciente debe indicar el momento en que deje de escuchar el sonido. En sujetos normales tenemos Rine positivo, ya que se escucha el sonido durante más tiempo gracias a la conducción aérea. En sorderas de la conducción tenemos Rine negativo, ya que la conducción aérea se encuentra disminuida. A su vez, podemos utilizar el test de Weber. En este test se coloca el diapasón vibrante en la región anterior de la cabeza o en el vértex. En individuos normales se escucha igual en ambos oídos. Si existe oclusión de un oído, el sonido se siente más fuerte hacia ese lado. En la sordera de conducción, el sonido usualmente se lateraliza. El examen de la función vestibular debe estar precedido de un cuidadoso interrogatorio. Debemos averiguar si el paciente manifiesta mareo, vértigo o un ligero desequilibrio. Para esto se utiliza la marcha en tándem. Se solicita al paciente que camine sobre una línea colocando un pie delante de un otro, pegados con el talón delante del otro, tocando la punta del de atrás. En el caso de enfermedad vestibular, el paciente presenta tendencia a caerse hacia el lado afecto. También, con la marcha hacia adelante y hacia atrás, el paciente empieza a describir un patrón de marcha en estrella, pues presenta desviación de la dirección de la marcha en sentido del lado afectado. Glosofaringeo y vago. Para la exploración de estos dos pares se tiene que evaluar la elevación del paladar blando, por lo que se le solicita al paciente que abra la boca y pronuncie la letra A. Si uno de estos nervios se encuentra lesionado, la úvula se desvía hacia el lado sano. Para la valoración del reflejo nauseoso, con ayuda de un depresor lingual se estimula cada lado de la pared posterior de la faringe. Esto provoca la contracción de este con un desplazamiento posterior de la lengua y el reflejo nauseoso. La ausencia del reflejo implicaría la disfunción de los pares 9 y 10. Nervio espinal. Se evalúa mediante el examen de los músculos inervados por este. Para el trapecio superior se le solicita al paciente que eleve los hombros y posteriormente que los eleve contra la resistencia que ofrece el examinador.
Para el esternocleidomastoideo se le pide al paciente que gire la cabeza contra la resistencia ofrecida por la mano del explorador y a la vez se palpe el músculo activo. Para el examen semiológico del nervio hipogloso o doceavo par craneal, debemos realizar una evaluación de la lengua, de los movimientos de esta, el poder muscular, la posición y la protrusión. Cuando existe parálisis o paresia unilateral, la lengua se desvía hacia el lado afectado en protrusión. Cuando la lengua está en reposo en la cavidad bucal, puede presentar una ligera desviación hacia el lado sano. En etapas avanzadas de lesión del nervio, incluso se puede observar atrofia del músculo lingual, lo que nos dan signos de lesión de segunda motoneurona. Primeramente, se le pide al paciente que saque su lengua y con nuestras manos examinamos la simetría del órgano. Posteriormente, le pedimos al paciente que realice movimientos de lateralidad y de retracción con la lengua. A su vez, le pedimos que protruya la lengua por medio de su mejilla y realizamos un poco de presión. Si el paciente logra mantener su lengua en la misma posición, nos muestra que no existe daño del nervio hipogloso. Reflejo bicipital. En la exploración de este reflejo, el paciente tiene que estar sentado y relajado. Le pedimos que cierre los ojos. Con la mano no dominante del examinador sujetamos la zona distal del brazo del paciente, colocando los 4 dedos en la parte posterior y el pulgar en el tendón común del bíceps braquial que se encuentra insertando en la tuberosidad bicipital del radio. El antebrazo del paciente debe estar descansando sobre el antebrazo no dominante del examinador. A continuación, realizamos un golpe firme sobre el dedo pulgar del examinador que se encuentra sobre el tendón, esperando el reflejo de flexión del antebrazo del paciente, siempre evaluando de forma bilateral. Este reflejo valora las raíces nerviosas cervicales C5 y C6. Reflejo tricipital. Para la valoración de este reflejo, el paciente tiene que estar sentado y relajado. Le pedimos que cierre los ojos y con la mano no dominante del examinador levantamos el brazo del paciente hasta colocarlo en posición horizontal o de forma perpendicular al eje del mismo. Localizamos el olecrano mediante la palpación, lugar donde se da la inserción del tendón común ancho, el mismo que recibe las 3 cabezas del músculo tríceps braquial. Aquí realizamos un golpe firme con el martillo percutor, esperando el reflejo de extensión del brazo del paciente, siempre evaluando de forma bilateral. Con este reflejo valoramos las raíces nerviosas cervicales desde C5 a C7. Reflejo rotuliano o patelar. Para valorar este reflejo, el paciente debe estar sentado y relajado, con los miembros inferiores colgando, es decir, evitando que los pies estén en contacto con el suelo o cualquier superficie de apoyo. Es recomendable que la zona de la rodilla esté descubierta para tener contacto directo con la superficie cutánea. A continuación, abordamos la rótula mediante la palpación y ubicamos el ápex de la misma, que es de donde nace el tendón rotuliano. Aquí es donde realizaremos un golpe firme con nuestro martillo percutor, buscando el reflejo que consiste en la extensión de la pierna del paciente, siempre valorando de forma bilateral. Con este reflejo valoramos las raíces nerviosas lumbares de L2 a L4. Reflejo aquiliano. La valoración de este reflejo se realiza de diferentes maneras, no obstante existen 2 formas que son las más utilizadas y eficaces. La primera, se pide al paciente que se arrodille sobre una superficie donde sus pies queden colgando, por ejemplo, sobre una silla o sobre el filo de una camilla. La zona del tendón de Aquiles debe estar descubierta para realizar un golpe firme directamente sobre la superficie cutánea. El reflejo que buscamos es una extensión del pie subyacente. La segunda opción es pedirle al paciente que se coloque en decúbito prono sobre una superficie en la cual los pies también queden colgando. Puede ser específicamente sobre una camilla y se repite el procedimiento, siempre valorando de forma bilateral. Con este reflejo valoramos las raíces nerviosas desde L5 hasta la raíz nerviosa sacra número 2. Valoración de la fuerza muscular, escala de Daniels. El paciente debe estar en relajación y debe seguir indicaciones del médico. Primer paso, ver y palpar la contracción muscular sin movimiento.
Paso número 2. Eliminar gravedad sosteniendo el miembro y pedir el desplazamiento. Paso número 3. Movimiento en contra de la gravedad, pero aún sosteniendo el miembro del paciente. Paso número 4. Dejar de sostener el miembro e indicar al paciente que lo mantenga elevado. Quinto paso. Oponer fuerza en contra del movimiento del músculo y pedir que resista unos segundos. Puntuación de la escala de acuerdo al grado de contracción. Grado 0. Ausencia de contracción. Grado 1. Contracción visible o palpable pero sin movimiento activo. Grado 2. Movimiento activo sin vencer la gravedad ni la resistencia. Grado 3. Movimiento activo que vence la gravedad pero no vence la resistencia. Grado 4. Movimiento activo en toda su amplitud, vence la gravedad y una resistencia moderada. Grado 5. Fuerza normal, movimiento activo, vence la gravedad y la resistencia.